Retomamos nuestro coloquio, nuestro grupo de lectura de la obra de Jacques Maritain sobre la Salette, y empezamos hoy a adentrarnos en los mensajes secretos, dados por Nuestra Señora a estos dos videntes en Francia, en este lugar de los Alpes franceses, dentro de la parroquia de La Salette. Pero antes de comenzar, quisiera yo hacer una referencia a esta imagen que seguramente a ustedes habrán visto al día posterior, la madrugada posterior a la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, a esa ceremonia neopagana. Y tenemos entonces este apagón en casi toda la ciudad de París, y al fondo solo queda iluminada la Basílica del Notre-Cœur, la basílica dedicada al Sacré-Cœur, perdón, al Sagrado Corazón de Jesús en Montmartre, como símbolo de esta luz que viene a iluminar a París, a Francia, al mundo, en medio de una época creciente de tinieblas. Y en ese espacio queremos comprender, queremos enfocar el día de hoy la aparición de María en la Salette, los mensajes que ella da, y en particular los mensajes secretos que confía a estos dos pastorcitos para ser revelados luego a todo el mundo. Veremos que este mensaje tiene mucho que ver con París, con Francia, y desde ahí a todo el resto del mundo. De alguna manera, lo que estamos viviendo en estos días estaba ya preanunciado en La Salette en 1846. Y en Francia, particularmente, se dan una serie de apariciones, ahí están señaladas con estos puntos en el mapa, también por supuesto muchos en Italia, pero en Francia, esta serie de apariciones que vamos a destacar, dentro de las cuales la Salette ocupa un lugar preponderante. Vemos quizás la primera de estas apariciones relevantes en un lugar muy cercano a la Salette, también en los Alpes franceses, en 1664, Nuestra Señora del Reencuentro en Lo, que bueno, es una aparición local, fíjense en la fecha, muy antigua, que duró 54 años, duraron estas apariciones, llamando a la conversión, al reencuentro con Dios, en una capilla eh, caracterizada por unos perfumes que aparecían ahí. Y bueno, después he querido destacar en 1689, en el centro de Francia, en Paray-le-Monial, la aparición de Nuestro Señor del Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque. ¿Por qué? Porque en esa aparición
nuestro Señor le pide a Margarita María de la Coque que transmita un mensaje al rey de Francia. Al rey de Francia, Luis XIV, llamado el Dios dado, por si le suena el nombre. El rey de Francia, Luis XIV, Dios dado, porque nació gracias a una novena de sus padres al Sagrado Corazón. Y sin embargo, este Dios dado ha traicionado es su origen y se ha convertido en el Dios Sol, en el Rey Sol, un pequeño Dios. Y entonces nuestro Señor se comunica a través de esta aparición de 1689 a Luis XIV que que debe consagrarse él, su familia y toda Francia al Sagrado Corazón, cosa que Luis XIV no hará. Y pongo entre estas apariciones de Francia, incluyo también la aparición, los mensajes de Fátima en Portugal, porque allá a Sor Lucía de Fátima, nuestro Señor se le aparecerá y le dirá, bueno, así como el rey de Francia no cumplió con la consagración de Francia a mi Sagrado Corazón y la cumplió Luis XVI ya in extremis, ¿no? Cuando ya estaba a punto de ser guillotinado, demasiado tarde, así también le reclama a Sor Lucía que la consagración pedida en Fátima al Inmaculado Corazón de María no se ha hecho y se hará ya cuando sea demasiado tarde. Bueno, volviendo a Francia, tenemos entonces, nos damos un salto hasta 1830 con la aparición de la medalla milagrosa en París, en Rue du Bac, a Santa Catalina en Labouré, con este nuevo llamado a la conversión de María, a difusión de la medalla milagrosa, a consagración al Inmaculado Corazón de María, más bien a la Inmaculada Concepción. Y luego de ello, entonces viene 1846, Nuestra Señora de la Salette, que es a juicio de Maritain y otros autores, uno de los hechos más importantes de toda la modernidad y, a mi modesto entender, es la aparición más importante de los tiempos modernos de la Virgen María. Es la más importante, sobre todo por el contenido, por el mensaje que vamos a comenzar a analizar el día de hoy. Y es quizás una de las más desconocidas, precisamente por su importancia. Ha sido, yo creo que la más perseguida, la más calumniada, no solo la aparición, sino también a los videntes mismos, han sido los más perseguidos, difamados, calumniados y escondidos. Y por eso que nos parece muy importante rescatar esta aparición y sus mensajes del presente, aprovechando estas circunstancias prudenciales que han hecho aparecer, redescubrir tanto los mensajes mismos como esta obra, este informe de Jacques Maritain en su momento, y que habían sido, digamos, desconocidos, ¿eh? Desaparecidos durante todo este tiempo. Luego de la aparición de la Salette, ahí estamos destacando la más famosa de Lourdes, siempre en Francia, a Santa Bernadette Soubirous en 1858, y luego la aparición en Pontmain, 1871, donde se está cumpliendo una de las predicciones de la Salette, que es la invasión de Prusia a Francia, y este pueblo, gracias a esta aparición,
se salva de la inmediata llegada de los prusianos que iba a invadir Ponme. Bueno, esto es para situarnos en Francia. Francia, la hija primogénita de la Iglesia, la luz de la cultura medieval, donde se dan los mayores frutos de esta cristiandad medieval, sobre todo a nivel cultural, la Universidad de París, el gótico francés, las congregaciones, las órdenes, la caballería cristiana. Bueno, todo esto que llega al culmen en los siglos XII, XIII, se transforma luego en todo lo contrario, ¿no? Vamos a ver, se convierte en el foco de la anticristiandad, de la renegación del Sagrado Corazón. Y por eso que viene Nuestra Señora a la Salette a advertir de esta traición de Francia y con ella del mundo completo y de las consecuencias que esto podría conllevar. Vamos entonces de vuelta al libro que estamos comentando, esta obra inédita que acaba de ser editada, por eso se llama inédita, porque quedó escondida desde 1918, no fue publicada, fue rechazada, y que es un informe completísimo realizado por este joven Jacques Maritain, una de las mentes más brillantes, más rigurosas de la intelectualidad moderna francesa, justamente, y que estamos nosotros analizando en estas sesiones. Michel Corteville, que es quien ha encontrado entonces recientemente esta obra en los archivos vaticanos y también los mensajes originales de la Salette, ha hecho este prólogo, agregado apéndices, epílogos, documentos y notas a la obra original de Maritain. Recordemos que Michel Corteville estaba haciendo su tesis doctoral en el Angelicum en Roma sobre el tema de la Salette y por eso hace estos descubrimientos y por eso analiza tan a fondo esta aparición y estas obras. La obra original de Maritain tiene estas dos partes, la aparición y la misión de Melania. Ahora, hemos analizado gran parte de este libro, que tiene más de 700 páginas, pero nos faltan analizar, considerar los dos capítulos finales de cada parte, lo que tiene que ver más directamente con los secretos, y es lo que vamos a comenzar a hacer ahora. Pero vamos a tener que acompañarnos de otro libro, el libro que Michel Corteville escribe con el más famoso mariólogo René Laurentin, una vez que descubre, año 2000, los secretos de la Salette. ¿Por qué? Porque Maritain no conoció el texto original de los secretos de la Salette. Él hace elucubraciones de acuerdo a los informes que recibe, pero este mensaje original de los dos pastorcitos lo recibe el Papa y no son publicados. Bien, recordemos entonces, antes de entrar al contenido mismo de los mensajes, recordemos el contexto. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan información sobre la Salette, incluso en Wikipedia, van a encontrar confusiones creadas de manera intencional por los enemigos declarados de la Salette. Esos enemigos declarados de la Salette que Maritain identifica con nombre y apellido
son una serie de sacerdotes y obispos franceses que desde el primer momento deciden atacar la aparición, atacar a los videntes, Maximin y Mélanie, que están ahí, y atacar sobre todo los mensajes. Y lo hacen con una campaña orquestada de difamación anónima a través de la prensa laica, anticristiana, a través de publicaciones, cartas, un lobby impresionante, y que va creando una leyenda negra. La leyenda negra de que Mélanie era una histérica, de que Maximin era un vividor, y que todo esto eran fantasías, ¿no? E intentan varias estratagemas, una de las cuales lleva incluso al abuelo de Maritain, la Jules Favre, a tener que involucrarse, siendo él laico y anticlerical, en esta historia. Pero lo que queremos hacer ahora es aclarar muy bien los hechos y aclarar muy bien por qué hay diversas versiones de los mensajes secretos, para asegurarnos de que el mensaje que vamos a analizar es auténtico y no como ustedes van a encontrar por ahí que dice que son inventos sucesivos de los videntes. Incluso en lugares, en sitios web católicos, están confundidos y a veces dicen estos son añadidos, son comentarios de Mélanie al secreto. Y no es así. Entonces vamos a ir viendo los hechos unos por unos, cómo se concatenan para aclarar las distintas versiones y su validez. Primero, Maritain hace un análisis simpático, matemático, ¿no? Que es cuánto se demora, cuánto tiempo ocupa la conversación de María con los pastorcitos. Sabemos que esto sucede el sábado 19 de septiembre de 1846, cuando Mélanie y Maximin han llevado cada uno sus respectivos piños de vacas a pastar en Les Amblandans, cerca de la Salette. Han estado jugando y se han adormentado, y luego cuando van a buscar a sus vacas se encuentran con esta señora llorando, sentada sobre el pequeño paraíso, ese pequeño santuario que ellos habían adornado con flores, y ahí conversa una conversación que ellos no saben cuánto tiempo dura, porque es un verdadero éxtasis, donde ellos no solamente conversan, sino que tienen visiones también de lo que la Virgen les va revelando. Pero Melania luego hace un cálculo y dice: ¿cuánto me demoro yo en relatar, en reproducir todo lo que habló, todo lo que me habló esta bella señora? Y dice más o menos una media hora, más o menos una media hora. Y de ahí Maritain calcula cuánto tiempo ocupa de esa media hora el mensaje público, lo que ellos llaman el discurso de María, lo que ellos dos de inmediato comunicaron al pueblo de Corps, a sus familias y luego a todos los que los fueron interrogando. Este mensaje público, este discurso que escuchan simultáneamente los dos pastorcitos, tiene dos partes: al principio de la aparición y al final de la aparición. En los primeros casi 3 minutos viene la primera parte de este mensaje público, de este discurso de la bella señora, que ya hemos analizado en otros encuentros. Lo que está en azul es el texto de las palabras de la Virgen en francés. Recordemos que ni Maximin ni Mélanie saben hablar francés. Ellos solamente hablan el dialecto, el patois occitano del lugar. Y entonces María habla en francés
y ellos la entienden y lo memorizan en francés. Toda la primera parte de arriba del primer párrafo, donde les advierte, ella está llorando, ellos quieren acercarse para consolarla, y les advierte de esta noticia que deben comunicar, ¿no? Esta advertencia, advertencia que luego dice Melanie, las dice María para que las evitemos, ¿no? No es una amenaza, es ojalá que no pase esto, porque ella está, María, conteniendo el pesado brazo de su hijo, eh, y que la hace sufrir tanto porque el pueblo no está respetando a Dios. En primer lugar, no está respetando el día domingo y además no respetan tampoco el segundo y el tercer mandamiento de santificar las fiestas, ni de tomar el nombre de Dios en vano, porque blasfema. Bueno, cuando está hablando de esto, entonces María les dice, bueno, las consecuencias de esto van a ser, por ejemplo, que las cosechas se van a arruinar, se están ya empezando a arruinar, y entonces sigue hablando en francés y dice, se los he hecho ver el año pasado por las papas. Y ahí Melanie se confunde porque en francés, papas, pomme de terre, se le parece, piensa que está hablando de las manzanas, ¿no? Pomme, en francés son manzanas, y en el dialecto occitano, papas se dice truffe, ¿no? Trufas, por la semejanza de este tubérculo americano con estas tuberáceas, con estos hongos europeos, de las trufas, ya le dicen truffe. Entonces, cuando la Virgen dice pomme de terre en francés, Melanie se confunde y por lo tanto toda esa frase que está ahí en un tono naranjo, la Virgen dice, ah, mi niña, no entiende, te lo voy a repetir en tu dialecto. Y empieza a hablar de ahí en adelante, también lo que está en verde, ya está, empieza a hablar la Virgen en el dialecto, en el patois occitano de Corps, que es lo que ellos entienden. Bueno, y entonces empieza a advertirle lo que va a pasar con las cosechas de papas, de trigo, la hambruna que va a venir, un poco como las 7 plagas de Egipto, como consecuencia de esta ofensa que están haciendo hacia Dios. Bien, todo esto, si ustedes ven, dura casi 3 minutos. Y luego de eso comienza a hablar la Virgen solo para Maximán, y solo el niño escucha lo que está diciendo. Luego de eso empieza y le da el secreto que vamos a analizar ahora, ¿no? Entonces le da otro mensaje, es un mensaje secreto. Y Melanie, aunque está viendo, no oye nada, solamente está viendo que conversan ellos dos. Luego pasa lo mismo, pero al revés. Es Maximán el que no escucha lo que dice la Virgen y la Virgen conversa con Melanie. Y esta conversación es mucho más larga, ¿no? Es tan larga que Maximán se empieza a aburrir, ¿no? Y ahí es cuando empieza a jugar con su bastón, a pegarle a las piedras, que después se lo va a recriminar Melanie, y él va a decir, no, pero no le pegué con ninguna piedra a la señora, ¿no? Pero estaba aburrido. De hecho, si ustedes se fijan, cuando ya retoma la conversación con los dos, es muy breve, son solo un par de minutos al final. Por lo tanto, tenemos por lo menos 25 minutos de mensajes secretos, de los cuales la gran mayoría, por lo menos 20 minutos, dura esta conversación en secreto entre la Virgen y Melanie. Esto es muy importante para que luego vayamos entendiendo cuál es el mensaje completo, secreto, que le da María a Melanie en esos 20 y tantos minutos. El mensaje final, esos 2 minutos finales, consisten vuelve a hablar en dialecto, o los mensajes secretos están en francés, ahora les vuelve a hablar en dialecto y les empieza a decir, bueno, ojalá que si se convierte el pueblo, no va a pasar nada de esto, no van a haber problemas con las cosechas,
no van a haber todos estos castigos que queremos evitar, ¿ya? Este desastre cósmico como consecuencia del desorden espiritual. Y les vuelvo a decir, bueno, pero en concreto, vean ustedes que la gente aquí en el pueblo de Corps no va a misa, y si van a la iglesia es para burlarse, no respetan la cuaresma, la abstinencia de carne, y empieza a recordarle a Maximán que cuando él vio ya el año pasado que se había empezado a echar a perder el trigo, ¿no? Y ahí viene una conversación donde les pide que recen más, le dice que por lo menos recen un Padre Nuestro en Ave María. Bueno, todo esto ya lo hemos analizado. Y al final, antes de despedirse, les habla en francés de nuevo y les dice, bueno, mis niños, siempre le dice mis niños, mes enfants, mon enfant, mis niños, ustedes lo harán pasar, todo lo que les he dicho, a todo mi pueblo. ¿Mm? Se mueve un poco más arriba y se lo repite de nuevo. Bueno, mis niños, ustedes lo harán pasar a todo mi pueblo, y ahí se eleva y desaparece de la vista. Ahí Maximán trata de agarrar una de las flores que tiene en los pies, María no alcanza para llevársela de recuerdo. Bueno, este es el mensaje completo. Como ustedes ven, no dura más de 5 minutos en total, el mensaje público, el discurso, aquello que los dos niños de inmediato empiezan a contarle a la gente del lugar, y que luego, durante toda su vida, ellos van a repetir de memoria perfectamente, tanto lo que está en francés como lo que está en dialecto, lo traducen al francés ellos mismos, y nunca se van a olvidar de nada. Una palabra por ahí de diferencia, a veces dicen el brazo de mi hijo, a veces dicen la mano de mi hijo, y poco más, pero todo lo demás es impresionante, sobre todo en el caso de Maximán, que eh, tiene déficit atencional, tiene pésima memoria, nunca, ninguno de los dos ha ido al colegio, ninguno de los dos ha recibido ninguna formación, pero nunca se les va a olvidar en toda su vida estas palabras que reproducen desde el primer momento hasta el final de sus vidas. Bueno, de todo eso ya hemos conversado, pero esto es lo que pasa en esa media hora o un poco más este sábado 19 de septiembre de 1846. Nos interesa ahora ver qué pasa en los otros 25 minutos. Pero antes de entrar en eso, volvamos a ubicarnos. Estamos aquí entonces al sureste de Francia, casi en la frontera con Suiza, con Italia, con Mónaco. Y poco después de eso, 4 años después, va a pasar lo que decíamos en otro encuentro, que Maximino es llevado por 3 señores, donde el cura de Ars, y quieren manipularlo. Él va feliz porque va a pasear, y además porque aprovecha de preguntarle al santo cura de Ars por su vocación. Él dice, bueno, lo más propio es que entre a un seminario, ya que la Virgen se me apareció, y entonces le va a preguntar al cura de Ars dónde debe entrar al seminario. Y aquí pasa este malentendido que le pregunta al cura de Ars, oye, así que tú viste a la Virgen, y él dice, yo nunca, yo no digo que vi a la Virgen, yo vi a una bella señora. Y entonces el cura de Ars le pregunta, así que tú dices mentiras, y él dice, sí, yo digo mentiras, porque en realidad él estaba pensando, cada vez que hacía la cimarra, había entrado al colegio con las monjas de la Providencia, pero hacía la cimarra y él mentía cuando se arrancaba de clase, y él pensaba en eso. El cura de Ars pensó que estaba mintiendo con la historia, que no había visto a la Virgen. Lo escucha ahí el segundo de a bordo, el vicario. Y esto es muy importante porque gracias a este malentendido, es que vamos a conocer los mensajes secretos, curiosamente. ¿Por qué? Porque el cura de Ars le dice a Maximino, ingresa, ándate al seminario de tu diócesis. Estos señores lo querían llevar para otro lado. No, y por lo tanto, Maximino
va donde su obispo, el obispo Philibert de Bruyères, que es el que los va a proteger, y ya estaba muy mayor, 80 y tantos años, pero él los protege y entonces le dice a Maximino, muy bien, entra al seminario menor, aquí cerca de Grenoble. Grenoble es la ciudad principal de la diócesis de Grenoble, en Rondó, y a Melania la ayuda para que ingrese, como quería ella, al convento de las Hermanas de la Providencia, en Corec, también cerca de Grenoble. Y ahí están los dos muy tranquilos, muy felices, Maximino y Melania, molestados por la gente que a veces le va a preguntar por las apariciones, pero va a entrar un nuevo personaje a molestar acá, que es el cardenal Luis de Bonald. Este arzobispo de León estaba muy molesto con todo esto de las apariciones y esto de mensajes secretos, y entonces los enemigos de la Salet, que eran estos sacerdotes que estaban difamándolo, se fueron a León a pedirle ayuda y le fueron a contar que Maximino se había desdicho, había negado las visiones con el cura de Ars. Le cuentan eso al cardenal de Bonal, ve que era todas mentiras, ya este supuesto vidente ha dicho que era falso, y se lo ha dicho nada menos que al santo cura de Ars, que todos reconocen como gran autoridad espiritual en ese momento. ¿Y por qué estaba enojado el cardenal de Bonal? Porque León era la arquidiócesis y Grenoble era solo una diócesis muy menor, muy poco importante. Y de alguna manera, por la provincia eclesiástica, Grenoble dependía de León. Y él sentía que él, como cardenal de León, arzobispo, tenía el derecho a investigar y definir el juicio final acerca de las apariciones presuntas en la Salet, lo cual era falso, ¿no? De acuerdo al Concilio de Letrán y el derecho canónico vigente en esos momentos, hasta hace pocos meses, es el obispo del lugar el que tiene que pronunciarse acerca de una aparición. Ya sabemos que ahora ese obispo además tiene que consultar formalmente a la Santa Sede, no informalmente como lo hacía hasta el momento. Bueno, como sea, el cardenal de Bonald dice, voy a aprovechar esto que pasó con el cura de Ars y todo esto que me llega para yo hacerme del tema de la Salet y yo investigarlo, y aprovecha entonces que otro obispo de Francia va a ir a hablar con el Papa y le dice, oye, dile al Papa que me autorice a mí a investigar el tema y a pedir los secretos que dicen estos dos pastores que tienen, pedirlo en nombre del Papa. Bueno, y entonces, ni corto ni perezoso, el cardenal de Bonal le escribe al obispo de Grenoble, a Monseñor de Bruyères, y le dice, necesito que yo, a nombre del Papa, necesito que los niños me vengan a decir los secretos a mí. No se sabe si realmente eso pasó, que el Papa le haya dado la autorización, probablemente no, quizás verbalmente a través de este otro obispo amigo, el Papa Pío IX, en ese momento, el beato Pío IX. El asunto es que, bueno, Bruyère recibe esta carta de parte del arzobispo y dice, bueno, si él dice que está actuando en nombre del Papa, será cierto, y le manda el recado, manda a avisarle a Melania y a Maximino que tienen que entregarle los secretos al cardenal de Bonal porque el Papa así lo ha pedido. Y ellos están viviendo separados, cada uno en su convento, y entonces los dos por separado les dicen, no, no pensamos mandarle los secretos al cardenal de Bonal. Melania dice, acuérdense ustedes que Melania tiene visiones antes y después
de la aparición de la Salet. Y tiene visiones proféticas. Y entonces Melania dice, no es verdad que el Papa lo ha pedido, sino que alguien se lo ha dicho. ¿Cómo lo supo Melania? Bueno, así que, y además no pienso dárselo al cardenal de Bonald porque ahí no creen en la verdad de la Salet. Y Maximino, por su parte, responde algo parecido. Yo solamente se lo voy a dar personalmente al Papa si él me lo pide. Y entonces Vilar le manda a decir a Bonald, bueno, pasó esto, que no lo quieren decir, salvo se lo pueden decir solamente al Papa. Y de Bonald se enoja, no le contesta nada, y entonces, como pasa el tiempo, el obispo de Grenoble queda preocupado y le escribe al Papa Pío IX y le dice, hoy pasó esto, Bonald me pidió, los niños no quieren darlo, ¿qué hacemos? ¿Es verdad que usted, entonces, por tanto, quiere recibir los secretos? Y el Papa le responde una carta y le dice, sí, que me manden los secretos por escrito en algún sobre sellado. Bueno, y entonces habla de nuevo el obispo de Brilar con Maximino y Melania y les dice, el Papa está pidiendo los secretos y entonces Melania no sabía qué hacer, se va a rezar, esto se sabe mucho después, esto lo sabe Maritain porque entrevista a los últimos directores espirituales que tuvo Melania en su vejez y ellos le dicen efectivamente, Melania nos contó que esa noche va a rezar a la capilla y la Virgen le dice que sí, que puede escribirle al Papa, pero que no le diga todo, que le diga solo esta parte. Todo importante porque la Virgen le había dicho a Melania que solamente podía revelar el secreto a partir del año 1858, faltaban 7 años. Por eso que se le aparece de nuevo a la Virgen y le dice que puede escribirle parte, una versión corta. Entonces el 3 de julio, Maximino va al palacio, al edificio del obispado, y ahí escribe esta, que vemos ahí la página que está a la izquierda, que es una sola página, manuscrita, lo escribe con letra muy chica, así que dice, no lo va a poder leer, lo quema la página y la escribe de nuevo, y esta es entonces la hoja que el padre Corteville acaba de recuperar en los archivos secretos del Vaticano, que estaba abandonado, estaba dentro de un cofre. Y el 6 de julio van al convento de Melania y ella también escribe su secreto en 2 páginas, la parte que la Virgen ha dicho que puede escribir ahora al Papa, pero después se da cuenta que le faltaba una fecha, así que va de nuevo y la corrige. Bueno, ahí están entonces los manuscritos que han sido analizados por expertos, grafología, etcétera, y dicen que eh, el trazo, la escritura, todo denota autenticidad, que están diciendo es absolutamente veraz. De hecho, lo escriben muy rápido, sin ninguna duda, se lo saben totalmente de memoria, así que no hay ninguna vacilación en la escritura de estos 2 mensajes secretos que llamaremos la versión corta, la versión corta. Sobre todo por la versión de Melania, ¿no? Maximino prácticamente nunca más va a escribir los secretos. Una vez añade algo más, pero prácticamente no hay ningún cambio. Y en cambio Melania sí va a ir poco a poco develando hasta llegar a la versión completa. Estamos en 1851. Y gracias a esto, entonces, el obispo Brilar envía a 2 de sus sacerdotes de mayor confianza, al padre Guérin y al padre Rousselot, con estos secretos sellados, que han sido sellados frente a testigos imparciales, con lacre, para evitar que nadie los pueda leer. Y entonces los llevan, van a Roma, y el Papa Pío IX los recibe. Hablan en francés, el Papa Pío IX es italiano, pero conversan en francés, Giovanni Maria Massai Ferretti, actualmente beato,
Y frente a estos dos padres, el Papa abre los sobres sellados y lee primero el mensaje de Maximino y se ríe por el encabezado, que son las palabras con las que empieza Maximino, y dice, se nota que es un niño muy inocente. Y luego abre el mensaje de Melania y se va hacia la ventana para tener más luz. Y ahí dice que la cara se le empieza a cambiar, dicen estos padres, que aprieta muy fuerte los labios, que infla las mejillas, hace así, hace unos gestos de conmoción y dice, voy a tener que leer esto con más calma, pero les dice, son el anuncio de unos castigos para Francia por su traición, pero en realidad, dice el Papa, en realidad esto lo merece no solo Francia, sino toda Europa, porque yo le tengo más miedo no solo a los que abiertamente se oponen a Dios, como algunos franceses, sino los cínicos italianos, suizos, que menciona él, que en realidad son en el fondo hipócritas e indiferentes hacia Dios. Y dice, bueno, acá se nota por qué la iglesia se le llama militante, y dice, y aquí está el capitán, ¿m? O sea, diciendo, nos va a tocar algo muy duro, porque además ya Melania ha dicho que los secretos también implican al mismo Papa Pío IX, lo que le va a pasar a él, que sabemos que es bien, bien terrible. Bueno, entonces, los felicita a estos padres, les dice, muy bien, y el Papa le cuenta también al cardenal Lambruschini, prefecto de la Congregación de los Ritos, y que era en ese momento la mano derecha del Papa Pío IX, actuaba como secretario de Estado, le cuenta los secretos y le dice, esto hay que aprobarlo, hay que apoyarlo. Lambruschini habla con los dos sacerdotes, había leído información, estaba muy al tanto, y le dice, no se preocupen, todo esto lo vamos a aprobar. El monseñor Brullar había pedido también crear una capilla, y transmiten entonces la aprobación, y monseñor Brullar, muy contento con esto, es cuando escribe el decreto de aprobación de la aparición en La Salette, lo manda al Papa, lo confirma, y como ustedes ven, esto es importante, ya la primera aprobación de La Salette implica de alguna manera la aprobación de los secretos, porque el Papa que está aprobando ya los ha leído. Entonces la aprobación de la aparición del mensaje público también conlleva de alguna manera la aprobación del mensaje secreto y también el derecho a construir ahí el santuario, en el lugar mismo de las apariciones. Hasta aquí todo bien, pero ahora empiezan los problemas. Monseñor Brullar, luego de emitir el decreto de aprobación, luego de inaugurar la capilla, luego de crear una congregación de misioneros de La Salette, se retira con 85 años y muere muy poco después. Y llega este otro obispo, Monseñor Jacques Ginuliac, que es totalmente lo opuesto, ¿no? Él es leal al régimen, es contrario al régimen francés laico, es contrario a las apariciones y le empieza a hacer la vida imposible a Melania y a Maximino. Y entonces él dice, ya terminó hasta aquí la tarea de los videntes, ahora soy yo el que voy a llevar adelante este asunto de La Salette. Quiere cerrarlo, el Papa Pío IX le prohíbe, le dice, hay que cumplir todo lo que se mandó, pero va a lograr de alguna manera exiliar a Melania a Inglaterra, no la deja profesar como religiosa y la engaña para que se vaya al Carmelo de Darlington en Inglaterra
y que de ahí no salga más y no la moleste más. Y lo mismo pasa con Maximino, como hemos visto en otros encuentros. Pero estando ahí encerrada en este Carmelo sin poder salir en Inglaterra, llega el año 1858, que era el año en que la Virgen le había dicho que ahora podía sí revelar el secreto completo. Y entonces Melania escribe la versión larga, el secreto completo, y se lo envía al Papa Pío IX a través de la superiora de las Carmelitas. No se sabe, de hecho esto no lo sabe Maritain, esto lo sabemos después, por el otro libro. No sabe Melania si este mensaje le ha llegado o no al Papa, eh, y se empieza a desesperar, porque ella sabe que su mensaje es hacer pasar a todo el pueblo, y ella dice, significa a todo el mundo, a toda la iglesia, estos mensajes secretos. Y no la dejan salir, y no la dejan salir, y llega al punto que intenta escaparse de noche a través de los muros del convento, y hasta que logra finalmente en 1860 que el obispo de Inglaterra le dé permiso para irse, y decide irse a Marsella, donde está su madre, que se ha separado de su padre, para poder acompañarla, y ahí la reciben en Marsella, en Francia, la congregación de Nuestra Señora de la Compasión. Y ella, desde que llega ahí, intenta seguir difundiendo el mensaje secreto. Ahora, las autoridades de esa congregación no lo quieren publicar, el vicario de la diócesis tampoco, dice que son cosas apocalípticas, que hay que dejarlas tranquilas, que no los molesten. Entonces ella empieza a escribir a mano copias y copias del secreto y a repartirlas por todo lado. Pero estas copias del secreto no es el secreto completo. Hay partes que deja con punto suspensivo o pone etcétera, porque la Virgen hace sentir que no es el momento de difundirlo a todo el mundo por completo. Por eso es que vamos a tener tantas distintas versiones del secreto, hasta 8 versiones distintas, pero es el mismo secreto que va siendo dado a conocer por parte. Llega en 1867 un nuevo obispo de Marsella, favorable a Napoleón III, favorable al galicanismo, o sea, a oponer a Francia, la iglesia francesa al Vaticano. Lee el secreto, lo quema frente a Madeleine y la expulsa de la diócesis de Marsella. No quiere saber nada con esto. Recordemos que en los mensajes se menciona a Napoleón III, Luis Napoleón, como un traidor. Bueno, es acogida entonces por el obispo de Castellammare, que la había conocido en Marsella, donde estaba él a su vez exiliado, y en Italia se dedica entonces a copiar a mano y a enviar estas copias siempre incompletas desde Italia para todas partes. Y algunas de estas copias van siendo reproducidas en algunas revistas católicas, hasta que una de ellas, en 1873, es publicada en un libro, no por Melania, sino que por un misionero, pero ya con permiso del arzobispo de Nápoles, el cardenal Sforza, y tenemos entonces esta ya primera impresión, primera publicación en imprenta, en un libro, con imprimatur, con Niki Lofstad de la Iglesia, pero todavía es incompleta, del secreto de Melania, en 1873. Mientras que el secreto de Maximino nunca es publicado, hasta el día de hoy. En 1878, recién asumido el nuevo Papa León XIII, Vincenzo Pecchi, recibe de parte de Melania el secreto completo. El secreto, vamos a decir ahora, completísimo, porque además del secreto mismo, del mensaje,
la Virgen en los secretos le ha dado otra misión, que vamos a comentar después, que es la regla de una nueva orden, la orden de los apóstoles de los últimos tiempos. Bueno, le envía todo esto al Papa, a este nuevo Papa, el Papa León XIII, y de inmediato el Papa León XIII la llama a Roma y la deja allá en Roma 5 meses porque le encarga que escriba las constituciones de esta nueva orden de los últimos tiempos, y ahí pasa un problema con el cardenal Ginuliac, que no quiere aceptarlo. Bueno, de eso hablaremos más adelante. Lo importante es que ahora este nuevo papa, ya no solo el beato Pío IX, sino también el papa León XIII, apoya sin reservas a Melania y aprueba que publique el secreto ahora sí completo. Lo que hace Melania entonces en 1879, trata de hacerlo en Francia, ningún obispo quiere publicarlo en Francia, aunque esté aprobado por el Papa. El único que quiere aprobarlo es Monseñor Sola, que había sido su confesor en Marsella, pero ahora está de obispo en Lecce, en Italia, y entonces en ese año se publica por primera vez la versión completa de El secreto de Melania. Bueno, termino entonces esta parte con la imagen que comenzamos de Francia, la hija primogénita, la primera nación europea convertida al catolicismo, ¿verdad? Y luz de la cristiandad, sumida ahora en la oscuridad estos días. Y como adelanto del contenido del mensaje secreto de Maximino, de esta hojita de menos de 2 minutos, que fue revelado y que no ha sido revelado hasta estos momentos, nunca ha sido publicada, les voy a adelantar una sola frase, la frase más suave de este mensaje. Las frases de cierta manera son más fuertes, pero que no hace sentido con lo que estamos viviendo en estos momentos. Dice así: Francia ha corrompido el universo, ¿eh? Ha corrompido el universo. Un día será castigada. Bien, salvo que se convierta, por supuesto. Yo quería hacer entonces toda esta introducción, este preámbulo, para que se entienda sobre todo la validez y la secuencia de las distintas versiones del mensaje, de los mensajes secretos que vamos a ir analizando, vamos a ir desmenuzando, vamos a ir comparando, completando, porque son los mensajes más completos. Ningún mensaje de los conocidos hasta el momento, ni siquiera los secretos los 10 secretos de Medjugorje, condensan tanta información como esta. Son los únicos mensajes que llegan hasta el anticristo. Ni los mensajes de Fátima, ni los mensajes posteriores, como les decía yo, de Garabandal, o de Akita, o de Aokpe, o de Quivejo, o de Medjugorje, etcétera, son tan completos como estos. Y ninguno de ellos da la regla, las direcciones de una orden de los apóstoles para estos últimos tiempos. Por eso hay que analizarlos con mucha calma. Por ahora yo quería dejar entonces esta introducción, este contexto histórico, y nos quedan todavía algunos minutos, un par de minutos, por si hay algunos aportes, comentarios, observaciones que alguno de ustedes quisiera hacer. Este mensaje ha sido muy atacado y vamos a ver después, vamos a recordar cómo
Benedicto XV no quiere publicar el reporte de Maritain por algunas de las frases que son muy fuertes. Gerardo. ¿Hay algún lugar donde uno pueda acceder a los mensajes y el secreto hoy día para leerlo? Sí, pero como les decía, es muy difícil encontrar cuáles son el mensaje real, porque están, además que hay varias versiones, eh, cuando se publicó en 1873, este misionero que lo quiso publicar por primera vez, lo hizo porque ya se habían desfigurado, como se transmitían de mano en mano. Muchos, con muy buenas intenciones, le iban un poquito enmendando la plana a la Virgen. Decían, no, la Virgen no pudo haber dicho esto así, tan mal redactado, con tan mal estilo, y lo mejoraban. O tan fuerte, y lo suavizaban. Entonces yo me he encontrado, incluso en las páginas más confiables, actualmente católicas, con versiones que están como edulcoradas del mensaje y que están, o por último, mal traducidas. ¿Mm? Entonces, lo que hay que hacer es, se puede encontrar todavía, ¿no? Pero lo que hay que hacer es leer el texto original manuscrito y el texto publicado en 1879, que son las únicas versiones absolutamente fidedignas. Pero se encuentran, sí, se encuentran, pero cuesta encontrarlas. Pero como te digo, incluso las traducciones en castellano están también arregladas. Hay que leerlas en francés. ¿Mm? Por cosas de estilo, pero van cambiando, van modificando varias partes con muy buena intención muchas veces, y otras veces dicen, no, es que esto lo agregó Melania", y no es cierto, no son comentarios de Melania. ¿Mm? Por eso es que em, se pueden encontrar, pero lo mejor es seguir, ¿qué cosa? El libro que publicó el mismo Corteville, y que vamos ahí nosotros también analizando, que es el libro este em, de del descubrimiento del secreto de la Salette, donde están los textos fidedignos, analizados, comparados unos con otros. Sí. Mauricio. Gracias, Mauricio. Primero que todo, agradecerte por la presentación. A mí que me tocó en algún momento de este ciclo dar cuenta un poco de la vida de Melania. Creo que tu presentación es muy complementaria y ayuda a entender aún de mejor manera por qué la vida de Melania fue tan controvertida y ella en vida fue tan perseguida, muchas veces como tú ya contaste, ¿no es cierto?, exiliada, incomprendida por varios obispos, etcétera. Eh, Mi pregunta va en la línea de estos secretos. Si sabes tú cuál es la postura actual de la Iglesia frente a los secretos de la Salet, porque te lo pregunto porque hay casos de apariciones donde se reconoce oficialmente el mensaje, el carácter sobrenatural, pero respecto a mensajes secretos, como que la iglesia se reserva. O, por ejemplo, pongo el caso concreto de la aparición de Quivejo, que dice que consta de, de un reconocimiento oficial, pero solo se reconoce a tres videntes la aparición como tal y otras cosas no. ¿Ah? En el caso de Fátima, que quizás es el más conocido en general, donde hay un reconocimiento respecto a estos secretos revelados a Lucía por la Virgen, ¿cuál sería el estatus de estos secretos respecto a la posición de la Iglesia? Gracias, Mauricio. Bueno, como tú bien sabes, pero nunca está de más repetirlo, la Iglesia nunca va a darle un carácter propiamente de revelación pública a ninguno de los mensajes de ninguna aparición, más allá de lo que es la Biblia, ¿no? Entonces, estas revelaciones privadas, lo que dice la Iglesia, nunca es obligación de fe creerlas. A lo más puede decir,
nos parece que son sobrenaturales, por lo tanto, se pueden creer. Ese es el máximo grado al que se puede llegar. Son atendibles, se le puede creer, pero nunca es obligación creerlas. Ninguna, ni siquiera las de Fátima, Guadalupe o lo que tú quieras. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que hace la Iglesia hasta este año era que los obispos podían autorizar la devoción en el lugar. El obispo de la diócesis autorizaba la devoción y el culto al lugar donde supuestamente se había aparecido la Virgen o un santo o nuestro Señor. Y hasta este año podía decir, sí, también nos parece que es algo sobrenatural. ¿Mm? Eso fue lo que hizo el obispo Brulart, y que en el caso de la Salet nunca fue desdicho, ni por los siguientes obispos, aunque fueran contrarios a la Salet, ni por ningún papa posterior. Nunca se dijo, se le ha quitado el reconocimiento, el permiso para la devoción y el reconocimiento de la sobrenaturalidad de la aparición. Eso en cuanto a la aparición. Ahora, en cuanto a los mensajes mismos, nunca ha sido resorte de los obispos aprobar la supuesta sobrenaturalidad de los mensajes. Eso siempre ha sido, desde el Concilio de Letrán para adelante, un privilegio de la Santa Sede, del Papa. ¿Mm? Y cosa que se ha hecho, como tú bien dices, con Fátima, Guadalupe y alguna otra. Entonces, en el caso de la Saleta, hemos visto que Pío IX de facto reconoce la sobrenaturalidad del mensaje, le hace caso, lo recomienda su publicación, pero no lo hace de forma oficial, con un decreto. León XIII hace lo mismo. También de facto aprueba la publicación del secreto, pero no emite un decreto. Y los demás papas siguientes hacen más o menos lo mismo. Vimos que Benedicto XV tenía algún problema con alguna frase. Los demás papas van siempre aprobando y recomendando a la Salet hasta llegar a Juan Pablo II, y también leímos en alguna sesión anterior. Es el único que va a públicamente comentar, valorar y recomendar el contenido del mensaje de la Salet. Pero, para ser bien estrictos, se va a referir al mensaje público, Correcto. Y va a dar por bueno y por sobrenatural y por creíble el mensaje público, los 5 minutos del mensaje público. Lo hace en una carta, lo hace en un discurso, no lo hace formalmente en un decreto, cosa que tampoco ha pasado, hasta donde entiendo yo, ni siquiera con Fátima ni con Guadalupe. Son más bien reconocimientos a través de ceremonias, comentarios, pero no a través de decretos canónicos. Implícitamente también Juan Pablo II ha reconocido de esa manera otras partes de las visiones secretas de Fátima, y se podría leer entre líneas también de la Salet, ¿no? Pero no hay un pronunciamiento ni a favor ni en contra de estos secretos por parte ni de los obispos, que no les corresponde, ni de ningún papa. Muchas gracias, Mauricio. Muy claro. Gracias a ti, Mauricio.